Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a darle al Señor Jesús un caluroso y fuerte aplauso. Después de todo, estamos saludando al Señor expresando nuestra alegría por permitirnos entrar en su presencia. En la presencia del Señor, dice la Santa Biblia, hay plenitud de gozo. No importa si usted actualmente se siente muy afligido debido a tantos problemas, pero si usted está en su presencia, tendrá gozo, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá en la presencia de Dios. Por tanto, esa depresión, esa opresión que tanto le aflige puede ser una posesión. Hay varios grados donde el diablo actúa en la gente. El peor es la posesión, que es cuando la persona pierde el dominio para él. Pero con la alegría del Señor hay plenitud de gozo. Y uno de ellos entrará en su corazón, el cual Dios sabe que solucionará su problema. Entonces usted debe declarar: solucioné mi problema ahora. Ahora vamos a la palabra de Dios a estudiar unas orientaciones que Jesús les dio a sus discípulos. Y la primera aparentemente es fácil, pero tiene una gran sabiduría dentro de ella. San Mateo capítulo 10, a partir del versículo número 12. Jesús les había enseñado lo que tenían que hacer. Tenían que echar fuera demonios, sanar enfermos, deberían tomar ciertas actitudes, no podían llevar recursos porque digno es el obrero de su salario, y Dios iba a proveer para ellos todo lo que necesitaban. En el versículo 12, el Señor Jesús dice esto. Vamos a leer primero el 11. Pero en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella es digno y quedaos allí hasta que salgáis. Entonces deberían informarse en dónde se iban a hospedar. En ese tiempo no había hoteles. Naturalmente había casas que recibían a las personas mediante algún tipo de pagamento. Tal vez algunos hospedasen porque eran conocidos o amigos, no sé. Así que los recibían, pero ellos tenían que informarse primero. Tenían que saber quién era digno en aquella ciudad, para no correr el riesgo de que el predicador vaya a una casa donde las personas son moralmente muy liberales, y su reputación se mancharía. Así que deberían informarse. Hermanos, nosotros tenemos que estar siempre bastante atentos, cautelosos, y saber con quién estamos entablando una amistad. Debemos hablar con todos, pero para hacerse amigo de alguien hay que saber muy bien quién es. De lo contrario, quizás tengamos serios problemas. Recuerdo que cuando ocurrió la revolución en Brasil, yo llegué a Río ese mismo mes de abril de ese año. Tenía 16 años cuando llegué a Río. Y ocurrió la revolución. Un día, en el edificio que mi esposa vivía, había una joven que no conocía, pero me enteré del caso. Ella tenía un novio. Se sentó con él en la plaza a charlar y marcaron otra cita. Pero el comisario la presionó. Y a ella también se la llevaron. Tardó 6 meses para que la familia la encontrara. Sufrió mucho porque ella tenía que confesar lo que estaban tratando. Nada, recién nos conocimos. Pero el comisario la presionó demasiado. La joven fue muy perjudicada por ese hecho y nunca más supo del muchacho. Por eso debemos saber con quién tendremos amistad. A veces está en la iglesia. La persona se acerca, es muy simpática y demás, pero tiene el carácter que yo quiero. Ella o él, sí, cada uno debe saber lo que hace y orar a Dios para que se lo muestre, porque si no mañana puede ser que le arruine la vida. Bien, sigamos aquí. Y quedaos allí hasta que salgáis. Ahora,
Vamos a leer el versículo 12, que es el mensaje de hoy. El 11 fue solo una introducción. Al entrar en la casa, saludad. Doctor Suárez, ¿qué tipo de saludo? ¿Cómo se debe saludar? Debe ser un saludo en que realmente le produzca una señal. Jesús nos enseñó esto en San Juan, capítulo 20. Vamos al Evangelio de San Juan. Estábamos en San Mateo. Ahora vamos a leer el Evangelio de San Juan. Capítulo 20, hermanos. Yo quiero que entiendan. Todo lo que Él hizo, en el capítulo 13, versículo 15 también de San Juan, donde dice, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Todo lo que Jesús dijo, enseñó e hizo, nosotros debemos hacerlo. Este era el ejemplo. Yo quiero hacerlo un poco diferente, no lo haga. Hágalo como Él lo hizo. Pero yo confío en esa persona. La Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana. Nuestra confianza está en el Señor. Él nunca nos va a decepcionar. Versículo 19. San Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Jesús los saludó diciendo paz a vosotros. ¿Y qué sucedió? Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando los saludó, se sobreentiende, paz a vosotros. Ellos aún tenían dudas, y Jesús les mostró las manos, que fueron traspasadas por los esclavos, y el costado donde la espada entró. Y salió un poco de sangre y después le salió un líquido porque ya no tenía más sangre, había muerto. El centurión hizo esto para comprobar que estaba muerto. Allí, el Señor Jesús les mostró las manos y ellos se regocijaron. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Esto debe aprender. Yo hice el examen, pero no fue muy bien, me precipité. Creo que podía haber esperado un poquito más. Porque nadie se le va a acercar y le va a mostrar que es un delincuente. ¿Qué es esto? Soy de Dios. Les iba a contar otro caso, pero mejor no, sigamos con la palabra que es mejor. Tenemos que evitar contar nuestros casos porque no somos ejemplo, el ejemplo es Jesús. Los nuestros solo salieron bien. Bien, sigamos aquí. Pero pudo no haber salido, no somos el Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Aquí les dio una promesa, porque ellos estaban preparados para oírla. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí Jesús prolongó las cosas, entonces ellos aprendieron. Ahora estamos siendo enviados, pero aún iban a suceder más cosas allí, y siempre van a suceder más cosas en nuestra vida, porque vamos mejorando a cada día o nos estancamos. Hay gente que no avanza, no desea más mejorar, perdió el brillo, el deseo de traer la Biblia, de orar, de escribir, de llegar a su casa y orar. Esta ya es una victoria del enemigo porque si mañana surge un problema serio usted no está preparado. Tenemos que estar afilados. Somos soldados en combate. Descansamos un poco, pero nos levantamos para ir a la batalla. Y descansamos hasta que estemos más preparados. Jesús les dijo así, y al decir esto, este es el versículo número 22. Y al decir esto, sopló y les dijo, recibid
el Espíritu Santo, porque lo necesitarían. Usted necesita el Espíritu Santo. En aquel momento Él sopló. Les estaba dando el Espíritu Santo, pero unos días después ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahora estaban preparados. No significa que ya estaban preparados, porque de lo contrario no tendrían otra experiencia. Hablaron en lenguas, profetizaron. Tenemos que conocer estos casos y quien está empezando ya recibe el toque del Espíritu Santo. Pero espere, Él le va a dar más orientaciones, entonces será más bendecido. Y usted logrará la victoria, porque esta es la voluntad de Dios para su vida. Aquí dice que después de que recibieron al Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Quiero enfatizar en la primera parte, a quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados. Hermanos, es la misma bendición que Jesús les había dado. Como el caso del paralítico que bajó del techo y Jesús le dijo, «Hijo, tus pecados te son perdonados». ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús era Dios, estaba probando que lo era. Ustedes están pensando, diciendo que está mal que yo perdone pecados, porque creen que los estoy engañando, que curar a este hombre es muy difícil, por eso hablé de pecado. No, el pecado es más difícil que salga de la persona. Pero para que sepan que yo tengo poder para curar y perdonar pecados, ya que creen que es muy fácil. Lo más difícil es perdonar pecados, cambiar el carácter de la persona. Le digo a este hombre, levántate, toma tu camilla y anda. El hombre se levantó y se fue caminando. Lo llevaron 4. Lo pusieron en el tejado, lo bajaron, usaron una tecnología tremenda y con una palabra de Jesús sanó. Hermanos, todo esto tenemos que aprender. Sigamos. A quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Esto es serio, no podemos retener el perdón. Pero si la persona no se arrepiente, no la podemos perdonar. El Espíritu Santo está trabajando en ella, está en San Lucas 17:3, después si quieren lo pueden leer. No podemos perdonar a una persona que no se arrepintió. Porque todo el pecado es un acto maligno, es indestructible. La única forma de destruirlo es cuando se arrepienta y el arrepentimiento hace que el pecado se deshaga. Puede perdonar porque la persona ya se arrepintió. Dice más, pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, «Hemos visto al Señor». Él les dijo, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». De nuevo, le dio un jalón de orejas a Tomás, el cual se avergonzó mucho. Era el creyente, un creyente incrédulo. Usted debe ser una persona que cree. Ahora vamos a ver la novela de la vida real, que es una buena enseñanza. Esta persona tiene un gran testimonio y fue curada aquí, en una de nuestras reuniones. Bien, ahora vamos a ver toda la historia. Por favor, veamos. En febrero del 2023, yo estaba en casa y tenía que limpiar el tanque de agua. Entonces me subí a una escalera de aluminio, eran más o menos unos 3 metros. La escalera giró, entonces yo me caí y al caerme me caí con un pie solo, con el pie derecho. Me fracturé 2 huesos de la pantorrilla.
uno más arriba y el otro más abajo, y me fracturé el tobillo. Yo entré al quirófano a las 3 de la tarde y salí a las 10 de la noche. El médico dijo que de ninguna manera podía poner el pie en el suelo y que tendría que hacerme injerto en los huesos del pie. Yo le pregunté si el tobillo volvería a la normalidad y él me dijo que tal vez con el tiempo. Esto no me quedó claro, entonces me empecé a preocupar, pero también confié en Dios. Después de la cirugía, estuve una semana más en el hospital, el médico me liberó y pude volver a casa. A primera vista fue impactante, porque tenía la pierna muy hinchada, tenía esos tornillos en la pierna. Incluso como obreros le fuimos a ungir la pierna, pero yo me sentí un poco constreñida. Después de unos días, el pastor Joel fue a mi casa a visitarme, oró por mí. Yo siempre creí en el poder de Dios y de que Dios es capaz de resolver cualquier situación. Aún estuve casi un mes sin poder poner el pie en el piso. Fue muy difícil para bañarme sola, tenía que usar una silla. Como el pie estaba muy lastimado, tuvieron que sacar el yeso a las 2 semanas para curarme las heridas del pie. Muchas veces pensé que el pie no se me iba a curar, pero al mismo tiempo decía que sí. Yo confío en mi Dios, a quien sirvo, y voy a continuar con mi fe. Estuve más o menos un mes caminando con el andador. Me congrego en la Iglesia de la Gracia desde el 2016, pero como no podía ir, yo siempre veía los cultos por la televisión, por la RIT. Empecé a hacer fisioterapia, pero aún así no podía mover para nada el pie. Hice más de 20 sesiones, después volví a consultar al médico y me dijo que usara una bota ortopédica para caminar. Entonces pude volver a la iglesia. La bota ortopédica la usé apenas durante algunas semanas, hasta que en diciembre del 2023 fui a conocer la sede y determiné que iba a buscar mi bendición. Llegué con mucha dificultad, la pierna se me hinchaba mucho, hasta que el pastor Jaime empezó a orar por las enfermedades y oró por el pie, por el tobillo, por quien tenía secuelas. Mal que está en el hueso del muslo, que está en el fémur de esa persona, o en la rodilla, en la pantorrilla, en la espinilla, en la tibia, en el tobillo hinchado, en el talón dolorido, en la planta de los pies, todo mal, todo mal, todo mal. Está anulado, está deshecho en el nombre de Jesús. Terminó la oración, yo hice la prueba y el pie volvió a tener movimiento. El pastor preguntó quién iba a contar la bendición y yo la conté. Pastor, llegué aquí con mucha dificultad debido a la secuela de un accidente. Hermana, muéstrenos cómo caminaba para que veamos cómo era. Dios sigue obrando Llegué aún. caminando así. Así. ¿Y ahora? Ahora camino así. Camine más rápido. Corra para Jesús ahora, hermana. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Uno ve a la persona accidentada y luego ve el proceso, el seguimiento, y después ve a la persona caminando con sus propias piernas, caminando bien. No caminaba con dificultad ni nada. Allí mi corazón se alegró. Ahora está muy bien, gracias a Dios, ya no se queja del dolor, está curada. Para honra y gloria de Jesús está bien, gracias a Dios. Aquel día quedó marcado porque yo vencí. Ahora pónganse de pie para que oremos. El pastor Jaime se unirá a nuestra oración ahora en el nombre del Señor Jesús. Bajen la cabeza y cierren los ojos. Vamos a entrar ante aquel que resuelve nuestros problemas. Padre, hoy escuchamos mucho, Padre. Tú has sido bueno con nosotros. Estás edificando a un pueblo asiduo aquí en la iglesia, y que cada día que vuelve a su casa de la reunión, vuelve diferente y mejor. Vuelve más confiado, más positivo. Vuelve, Padre, a menudo con la bendición completa. Ahora nosotros te pedimos, Señor, porque vamos a usar tu poder, para que ayudes a esta persona mientras estamos orando. Dios, ella no vino por casualidad. Vino porque tiene problemas. Dios, hay gente que en el inicio del pie o en la pantorrilla cerca del tobillo, Padre, no está bien. Tiene otros males en otras partes del cuerpo.
Padre, ahora reprendemos este mal y determinamos que salga ahora. Lo atamos en el nombre de Jesús con cuerdas eternas. Ese mal no va a volver, va a salir atado ahora y nunca más volverá a esta vida. Dios, hay gente a la cual el mal le ha vuelto. Las cosas no han sido nada fáciles, pero hoy declaramos en el nombre de Jesús el término de tu obra, Señor. Echamos fuera al mal. Le ordenamos que empiece a salir ahora, que se vaya ahora, que de ninguna manera permanezca más. Mal, tú que estás en el empleo de esta persona en la empresa, vas a salir ahora. Los clientes van a volver, Dios. Habrá prosperidad allí. Te echamos fuera ahora, mal. Y el pastor Jaime ya empieza a orar conmigo ahora, usando la autoridad que tú le has dado. Padre querido, Padre amado, en el poder que hay en el nombre de Jesús, yo uno mi fe a la fe de este pueblo, levanto la voz y le digo al mal que salga ahora. Oren conmigo, con autoridad, para echar al mal fuera. La paz está con usted, hermano, la paz está con usted. No deje que nada le robe la paz. ¿Qué le ha robado la paz? ¿Qué le ha quitado la paz? Le digo al mal que salga. Le digo al mal que desaparezca. Le digo al dolor de cabeza fuerte, a la jaqueca de día y de noche, a la presión en el cráneo. Siente que la cabeza le palpita, sal mal. Vete ahora, sea por estrés, sea por lo que sea, por la presión alta, sinusitis. Lo que le causa ese dolor tiene que salir ahora. No puede continuar, no puede permanecer. Lo exigimos, lo ordenamos ahora. Vete ahora sordera, vete ahora mudez, vete ahora ceguera, vete ahora catarata. Problema en las vías aéreas, en las vías respiratorias. Cuando el tiempo cambia tiene todos los síntomas. Falta de aire, echamos fuera ese mal, oremos con fe. Puede ser alergia, puede ser un problema en el sistema inmunológico. Le ordenamos que salga ahora. El cansancio, el asma salen ahora. La falta de aire se va ahora. El dolor en el pecho sale ahora. Problema en el aparato digestivo. Dios, oro por este hombre que tiene una crisis de hemorroides por un sangrado fuerte de esta mujer. Vete ahora sangrado, cesa ahora. Hemorragia, quiste que apareció, sale en el nombre de Jesús. Estamos unidos en oración. El poder de Dios está actuando. El poder de Dios se está manifestando ahora. Le digo a la artritis, a la artrosis, bursitis, reumatismo, osteoporosis, tendinitis, desvío de columna, hernia de disco, ciático inflamado, secuela del accidente, de la caída que dejó a la persona con el pie hinchado. Vete ahora hinchazón, edema, retrocede ahora, desaparece. Es la pantorrilla que está hinchada. Sal ahora, ahora, en el nombre de Jesús. El mal psíquico, el mal emocional llamado depresión, trastorno de pánico, trastorno bipolar, ansiedad, miedo que domina a la persona, esclavitud mental, pensamientos malos. La persona siente que pierde el control mental, siente que se va a suicidar, que va a darle fin a su vida. Yo digo, sal de ahí mal, sal de ahí mal, sal de ahí ahora. Yo te ordeno, yo te exijo, yo determino que todo mal, toda opresión maligna y diabólica salga en el nombre de Jesús. Levanten las manos y ahora entren en la libertad de los hijos de Dios. Que el Padre sea con usted, hermano. Que el Padre sea con usted, hermana. Oh, aleluya, aleluya. Sua fé faz você subir o monte, faz você chegar à fonte. Ela o faz perseverar. Sua fé estremece o inimigo. Deus é o seu maior amigo. A fé tem poder pra curar. Sua fé atravessa o deserto, guia ao caminho certo, pra salvação lhe alcançar. Sua fé é santo compromisso com quem jamais será omisso. Se a Ele você clamar, pela fé Josafá venceu a guerra.
Abraão herdou sua terra, em você se cumprirá. Pela fé, Moisés deixou de vez o Egito. O mar se abriu, estava escrito, pro povo de Deus passar. Olhe, pela fé que se anda, que se pensa, que se planta, o que é seu já está escrito, na palavra já foi dito. Olhe, Jesus é o veredito, a justiça em que acredito, esse Deus que é tão bonito, sua fé é tudo isso. Sua fé faz você subir o monte, faz você chegar à fonte, ela o faz perseverar. Sua fé estremece o inimigo, Deus é o seu maior amigo, a fé tem poder pra curar. Sua fé atravessa o deserto, guia ao caminho certo, pra salvação lhe alcançar. Olhe, pela fé que se anda, que se pensa, que se planta, o que é seu já está escrito, na palavra já foi dito. Olhe, Jesus é o veredito, a justiça em que acredito, esse Deus que é tão bonito, sua fé é tudo isso. Siga al Dr. Soares en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. No volveré.